Los ovnis y sus extraños visitantes son una realidad. Los ovnis son una realidad. Los gobiernos del mundo aceptan su existencia. Los gobiernos del mundo aceptan que no saben qué son. No podemos decir que son extraterrestres. Aún así, cientos, miles de testigos dicen haber visto a los ocupantes de los ovnis y aseguran que no son de este mundo. Aseguran que son criaturas extrañas, algunos con brazos largos, cabezas grandes, ojos negros negros sin nada de blanco, otros altos, rubios, nórdicos. Muchas personas dicen haber entrado en contacto con estos seres. Hace ya 40, 50 años, científicos como John Allen Hynek, un físico que al comienzo era incrédulo, clasificaron los encuentros con estos seres y con estos objetos. Encuentros cercanos de la primera fase o del primer tipo, encuentros cercanos del segundo tipo, encuentros cercanos del tercer tipo. Incluso hay una película de Steven Spielberg que se llama así, encuentros cercanos del tercer tipo. En la actualidad, muchos ufólogos y algunos científicos utilizan otro tipo de clasificación y aseguran que hay encuentros cercanos del cuarto tipo o de la cuarta fase. Encuentros en los que los testigos interactúan con esos seres, con esas criaturas, con esas entidades que parecen provenir del cosmos, de otro universo, o tal vez incluso de otra dimensión o de otro tiempo. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a conocer el caso de una escritora muy famosa, latinoamericana, quien asegura haber visto uno de estos seres. Y esto es exclusivo aquí de este podcast. Y también vamos a tener un invitado de lujo, un investigador, un documentalista argentino que tal vez ustedes ya conocen. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. ¿Me confirman? Pasan arriba del horizonte, aparecen arriba del horizonte, suben un poco y después desaparecen. Aviadores y moviéndose. Sí, estamos viendo el espectáculo, ¿verdad? Una grabación increíble. La voz de varios pilotos argentinos que comandaban sus vuelos domésticos de pasajeros y que todos registraron haber visto algo muy extraño sobre el horizonte. Algo que estaba allí, algo que quedó registrado también en los radares. Algo que no pudieron identificar y que por eso es un ovni, un objeto volador no identificado. Y para hablar de esos extraños ovnis y de los encuentros del cuarto tipo, estamos con un invitado de lujo argentino también, como estos testigos que escuchamos antes. Nada más y nada menos que el investigador Jorge Luis Zugdorf. Jorge Luis, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hola Esteban, ¿cómo estás? Para mí es un honor como siempre estar en los audios de Cruz Escribiente, este espacio que es maravilloso de este podcast, donde nos metemos a indagar sobre todos estos temas que a todos nos gustan realmente tanto. No, Jorge, para mí es un placer. Y quiero, antes de que comencemos a charlar sobre esto, contarles a todos ustedes que nos oyen que en 1972 el astrónomo y físico J. Allen Hynek estableció que había 3 tipos de encuentros diferentes con los ovnis, con los objetos voladores no identificados. El primero de ellos es el que él consideró encuentros de la primera fase. Se trata simplemente de avistamientos, o sea, un encuentro de la primera fase, les cuento a ustedes dónde estén, es simplemente ver allí sobre el horizonte una luz, un objeto, algo raro. Ya, eso es un encuentro de la primera fase, ver una esfera, ver un platillo volador, ver algo así. Y hay también encuentros de la segunda fase, que hacen alusión a contactos físicos, como cuando dejan marcas sobre el suelo, marcas, muchas de ellas radiación, queman el suelo, matan las plantas. Allá hay un cerro en Argentina, el Cerro del Uritorco, donde se dice dejó una marca grande en el Pajarillo, así se llama esa zona, dejó una marca grande, un objeto volador no identificado, un ovni. También ahí incluimos los famosos círculos de las cosechas,
los daños a los terrenos, los animales muertos o asustados, las interferencias electrónicas, incluso la sensación de calor. Sin embargo, la categoría más extraordinaria propuesta por Hynek en 1972 son los encuentros de la tercera fase o los encuentros del tercer tipo. Es el ver a estos seres, el ver a los tripulantes, el ver a aquellos que vienen en esos ovnis. Y él decía, estos son encuentros de la tercera fase, porque mucha gente aseguraba observar estos humanoides. Muchas veces eran seres pequeños, verdes, que parecían duendes. A veces en las otras clasificaciones de otros ufólogos se veían como unos monstruos grandes de 2 metros. Otros decían que venían acompañados de robots. Otros decían que tenían entre las manos una esfera de luz o una caja, como el famoso caso de Imjärvi allá en Finlandia. El caso es que en los últimos años también se habla de unos encuentros de la cuarta fase. Y los encuentros de la cuarta fase hablan de interacción. No solo de avistar, de ver esos humanoides pequeñitos. Imagínese usted que vaya caminando por un campo, ve un ovni y un ser chiquitico de 80 centímetros con bracitos de piel verde. Eso da mucho miedo. Pero los encuentros de cuarta fase dan aún más temor porque es la interacción. Y eso no lo propuso Allen Hynek. Lo propusieron otros ufólogos. Es la interacción, es verse cara a cara con estos seres y hablarles, comunicarse, incluso ser secuestrados, abducidos, llevados a las naves, los UAP, ser llevados al interior de estos aparatos. Esos son los encuentros de la cuarta fase. Y aquí quiero preguntarle a usted, Jorge, que lleva muchos años investigando, muchísimos años investigando y documentando el fenómeno ovni en toda América Latina. ¿Son comunes estos casos? ¿Son comunes los encuentros del cuarto tipo, de la cuarta fase en América Latina? Cuando uno investiga el fenómeno ovni se encuentra con que muchas veces cosas que piensa que no son tan comunes, tan de todos los días, pasan mucho más, ocurren mucho más de lo que uno se imagina. Y así son los casos de encuentros. Yo siempre digo que igualmente a mí los casos de encuentros con supuestos tripulantes, con supuestos seres de otro planeta, muchas veces son los que más me cuesta imaginar. ¿Por qué? Sobre todo por una razón, ¿cómo decirlo?, de pruebas. Cuando uno habla con un testigo y ese testigo solo puede tener su relato, su experiencia personal, muchas veces es muy difícil probar la veracidad de este relato, incluso aunque no esté mintiendo el testigo. Cómo plantear que no se confundió, que no vio algo que malinterpretó. Hay muchos elementos que generalmente a lo que son historias con testigos que solamente tienen su relato, es muy difícil llevarlas adelante. Obviamente hay muchos testigos que plantean y aseguran que tienen comunicación con muchos de estos seres. Ese tipo de testigos nosotros usualmente los llamamos contactados. Y lo que hay con los contactados es este punto en donde yo creo que uno les cree o no les cree, pero no hay elementos como decía, por ejemplo, aparece un video, aparece una declaración de una agencia internacional. Simplemente tenemos esa historia. Ahora sí hay cosas que sorprenden, hay elementos de coincidencia en muchos de estos testigos que nos hacen por lo menos prestar atención, tratar de entender qué es lo que realmente ocurre dentro de ese tipo de historias donde hay coincidencias. Obviamente hay coincidencias que tienen que ver con la contaminación cultural. Cuando hablo de las coincidencias que a mí me sorprenden, trato de correrme de las coincidencias de comunicación cultural, que muchas veces son seres grises o mensajes donde siempre son muy parecidos. Me corro de la información que tiene todo el mundo y hay muchos detalles que tienen a veces los contactados que sorprende porque diferentes contactados a lo largo del mundo tienen o te cuentan esos mismos detalles y generalmente son elementos que no tendrían por qué saber que hay otras personas que también lo han dicho. O sea, se corren de este concepto que es la contaminación cultural. O sea, no son extraños los casos de testigos que han visto seres. A veces es difícil sacar la paja del trigo y a veces es difícil incluso con ese trigo tratar de entender de qué trigal vienen.
pero con un tono blanquecino y plomillo, algo así colorado, y con unas ventanitas. El pequeño quedó paralizado. Me sentía medio, no podía mover mi cuerpo, quería mover mi mano, pero no podía. La voz de Nicolás Velarde, un pequeño niño boliviano que asegura haber observado un ovni desde la ventana de un edificio y haber tenido estas sensaciones. Esto sería un encuentro de la segunda fase o del segundo tipo, porque hay una manifestación física. No sé si Nicolás esté mintiendo, no sé si dice la verdad, no sé si todo esto sea un truco, no tengo ni idea, pero nos sirve para entender que es un encuentro de la segunda fase o del segundo tipo. Y aquí es cuando quiero preguntarle a Jorge Luis Zugdorf, que nos acompaña hoy, ¿cuáles son los encuentros más extraños que ha registrado? ¿Cuáles son esos casos increíbles, uno al menos, que de verdad desafíen toda lógica y que podríamos considerar un encuentro de cuarta fase o algo similar? Bueno, los casos más extraños que recuerdo claramente tienen que ver con pruebas, con elementos que tienen pruebas para intentar corroborar o analizar. Hay muchos casos que a mí me llaman la atención, tanto a nivel mundial como a nivel latinoamericano. A ver, hay casos que yo recuerdo históricos, a mí me ha llamado mucho siempre la atención el caso Roswell y todos los objetos supuestamente caídos alrededor de Roswell, porque realmente hay muchos elementos que no condicen al día de hoy. Entonces me parece que es interesante pensar que algo ocurrió ahí donde hay tantos elementos extraños, tantas contradicciones oficiales, tanto análisis erróneo de que fueron globos, después que fue el proyecto Mogul, después que el proyecto Mogul no existía, después que el proyecto Mogul empezó años después que se perdieron los papeles, después que hay tantos testigos diciendo elementos tan diferentes. O sea, desde ese punto de vista a mí me parece que es un caso que me llama muchísimo la atención. También me llama muchísimo la atención, por ejemplo, un caso que se ha hecho bastante conocido en los últimos años, y es el caso del ovni del partido de la Fiorentina allá en 1954, para pensar de casos antiguos en donde otra vez hay una enorme cantidad de testigos, hay todo un estadio que vio lo que pasaba y que al día de hoy no se ha explicado. En América Latina hay otro tipo de casos que a mí me llaman mucho la atención. Yo siempre digo, a mí los dos casos que más me impresionan sin duda son el caso de Jorge Polanco en Bariloche en 1995, que era un piloto de avión que un objeto lo acompañó a aterrizar, y también me impresiona muchísimo el caso de Isla Colares. Estos son dos casos que tienen una investigación oficial, que tienen un montón de testigos y que realmente desde mi punto de vista no tienen respuestas, no han podido descartarse. Hay otros casos, no sé, yo pienso ahora, este año tuve la suerte de estar en Tijuana, en el lugar donde se ven las luces del Pacífico, que otra vez todos los años están viendo una cantidad de luces que ya nos las transmiten en vivo a todos y que realmente también son sorprendentes. Ahí muy cerquita está también La Rumorosa, que es un caso increíble, el caso de Arcesio Bermúdez. En fin, hay muchísimos casos que a mí me llaman la atención. Si uno se pone a hablar de casos, empieza a sorprenderse y empieza a entender que parece que realmente hay algo detrás de todo esto. Entonces creo que es importante ver cuáles son los casos extraños. Creo que son muchos casos que generan que tengamos preguntas, ¿no? Si todos los casos hubiesen sido explicados, yo te diría, hay relatos maravillosos, que sigue habiendo relatos maravillosos, pero todos han sido explicados. Bueno, no, todos estos que nombré y cientos de miles de otros casos al día de hoy no tienen explicación.
Si existe un caso sorprendente en América Latina es el de Daina Chaviano. Ella es una escritora cubana que ahora vive en Estados Unidos, que nació en 1957, si no estoy mal, el 19 de febrero exactamente, que estudió en la Universidad de La Habana. Yo leí una novela buenísima de ella que se llama La Isla de los Amores Infinitos. Daina se fue a vivir a Estados Unidos, pero antes, mientras vivía en Cuba, en esos antiguos edificios, en esas casonas del centro de La Habana, ella dice, tuvo un extraño contacto. Un extraño contacto que sería un contacto de la cuarta fase o del cuarto tipo. Vamos a escuchar el testimonio de Daina, de una de las escritoras más famosas de Miami, de alguien que cuando contó esto fue objeto a veces de burlas, a veces de críticas, pero ella asegura que fue real, que ella tuvo un encuentro cara a cara con algo que está relacionado con el fenómeno ovni. Antes de que Jorge Luis nos explique un poco de Daina y de su encuentro, escuchémosla a ella, escuchemos a Daina Chaviano hablando de lo que vivió, de su encuentro cara a cara con un ser, con una entidad enigmática y desconocida. El fenómeno ovni empieza a interesarme desde que yo era adolescente, a partir de una experiencia personal, un avistamiento que tuve en La Habana, cuando yo vivía en Cuba. Estaba en el portal de mi casa con mis dos padres, cosa que hacíamos a menudo, y vimos encima de los árboles que estaban en la esquina un objeto ovalado que seguía una línea, un rumbo horizontal, y de pronto hizo un viraje brusco en 45 grados hacia el suelo. En ese momento yo no le di mucha importancia hasta que después, hablando con una amistad, le estaba haciendo el cuento y me di cuenta que aquello no podía ser una estrella fugaz, que fue lo que pensé en un inicio, porque las estrellas fugaces no hacen giros de 45 grados. A partir de ahí empecé a hablar con otras amistades que habían tenido avistamientos similares, pero yo tuve una experiencia personal de la que todavía dudo yo hoy mismo, en la que creo, y digo creo porque no estoy segura de lo que ocurrió, que pude haber tenido contacto con criaturas que no son humanas. Yo escribí un libro de ficción después, a partir de esta experiencia, en la que cambié muchas cosas de las pocas que recordaba, inventé otras, pero la base de ese libro es una experiencia real. Y al igual que otros muchos investigadores del fenómeno ovni, tuve que pasar por una experiencia personal para interesarme tanto en el fenómeno. Yo he hablado con ingenieros, con científicos, con muchas personas vinculadas a este tipo de investigaciones, y todos me dicen lo mismo. Estoy colaborando en la investigación porque tuve una experiencia que no puedo explicar y quiero saber qué fue lo que me pasó. ¿Y cómo fue esa experiencia? Después que yo lo que recuerdo vagamente es que sentí un ruido después. Me pasó después que yo hice esas señales primero había visto un ovni. Voy a empezar desde el principio. Mi experiencia personal ocurrió así. Lo primero que me ocurrió fue que estaba en el portal con mis padres, cuando yo vivía en La Habana, y estaba conversando con ellos una noche. Vimos hacia la esquina, por encima de unos árboles, un objeto de forma ovalada. En ese momento yo pensé que era una estrella, un meteorito gigante, que
viajaba horizontalmente y de pronto hizo una curva, un ángulo, no hizo una curva, bajó en un ángulo de 45 grados hacia la tierra, se perdió entre los árboles. Al otro día yo me di cuenta de que lo que había visto no podía ser un meteorito. Los meteoritos no hacen trayectorias quebradas en el aire. Hablé con un compañero de la universidad, en ese entonces yo estaba estudiando mi carrera de licenciatura en lengua inglesa, y él me dijo que la semana anterior, también él había visto en el malecón de La Habana, junto con una pareja, que había allí un ovni que había pasado por la línea del horizonte. Yo empecé a hablar con varias personas y me dijeron lo mismo, que habían tenido avistamientos. A mí me empezó esta obsesión por comunicarme, por querer saber qué era lo que había. Y cometí una locura, hoy en día no haría una cosa como esta, que fue hacer unas señales en la azotea de mi casa, unas señales gigantescas que pinté. Pero ahí hubiera quedado la cosa. Lo que ocurrió fue que una noche yo sentí ruidos encima de mi cabeza. Me di cuenta que era la azotea. Fui a subir, porque la azotea de mi casa está en el segundo piso, lo que era el segundo piso. Y en el momento en que fui a abrir la puerta de la azotea, sentí una oleada de terror espantosa, casi como si fuera algo inducido. Yo volví a mi cuarto, eso fue de madrugada, y caí instantáneamente dormida. Eso fue lo que yo recuerdo. Después recuerdo entre sueños haber visto una figura humana gigantesca parada delante de la puerta de mi dormitorio. Una figura que mediría probablemente 1,80 m, alrededor de, voy a decirlo en pies, alrededor de 8 pies. Entre 7 pies y medio, quizá, más o menos. Y no recuerdo nada más. Era una figura que tenía un pelo largo, blanco, era la figura de un hombre, eso sí, lo pude distinguir. No recuerdo nada más. Al otro día amanecí con fiebre, no tenía ninguna enfermedad, era simplemente fiebre, una fiebre muy alta que se me quitó sola. Y a partir de ahí empezó esta obsesión, ¿no? ¿Tú estabas durmiendo cuando sentiste que había alguien arriba? Sí, y me desperté. Me desperté tanto que me asomé por la ventana a mirar hacia la azotea de mi casa, y lo único que recuerdo era que había una luz muy, muy grande. No había luna en ese momento, pero había una luz como si hubiera un estadio de béisbol arriba de mi casa. Es la impresión así que me dio. ¿Y el miedo te dio cuando abriste la puerta o antes de abrir la puerta? En el momento en que fui a tocar la puerta, el pomo de la puerta, sentí, nunca había sentido una oleada de miedo tan grande, como si me penetrara casi por la mano y me invadiera. ¿Y ahí regresaste a la cama? Ahí regresé a la cama y caí y me quedé instantáneamente dormida, sin ningún tipo o sea, llegué a la cama, me acosté y me dormí al minuto, así, en un instante. ¿Y ahí empezaste a soñar? No soñé, ahí me desperté, recuerdo vagamente que me desperté, miré hacia la puerta y vi esta figura y que no parecía, parecía un hombre, pero yo sabía que no era un hombre. Y volví a caer. ¿Y te recuerdas cómo estaba vestido? Sí, era blanco completamente, pero con un traje pegado al cuerpo, blanco. El pelo era blanco también, o al menos eso parecía. Era un pelo que le daba por los hombros, pero yo sabía que era un hombre porque la figura, la silueta, era una silueta masculina. Era claramente una silueta masculina, no era una mujer.
¿Pudiste ver ojos? ¿Tuviste algún tipo de contacto en ese sentido? No. Había una luz que llegaba del pasillo y hacía como un halo alrededor de él. Por eso no le podía ver la cara, estaba oscuro, pero sí distinguía el cabello. ¿Qué sentiste? Sentí mucha curiosidad después de eso, no miedo. No, nunca he sentido miedo a ese tipo de... No me ha pasado nunca más. Y hasta el sol de hoy yo misma no sé qué pensar de eso. ¿Y qué pasó cuando te despertaste por la mañana? Tenía mucha fiebre por la mañana, al otro día. Recordaba vagamente lo que me había sucedido. No sabía qué pensar de eso. Pensé primero que era un sueño, dije seguro que lo soñé, pero a medida que pasaban los días yo decía, es que esto no fue un sueño. Yo sé cuando yo sueño, yo sé que yo sueño. Esto no es un sueño, esto es como un recuerdo borroso de algo. Es todo lo que recuerdo de eso. ¿Buscaste pruebas? ¿Fuiste a la azotea después a ver si había algo? Fui a la azotea, miré, no había nada extraño. No sé, hasta el sol de hoy no sé. ¿Y cómo eran los dibujos que habías hecho en la azotea? Era un dibujo que representaba la Tierra, con los contornos de los continentes. Otro era un círculo que representaba cualquier astro con un signo de interrogación adentro, pensando que si había criaturas de otro mundo aquí, podrían de alguna manera saber, al menos conocer algunos de los símbolos fundamentales con que nos comunicamos. Y entonces puse la clave Morse para iniciar conversación. Ahora me río de eso, por la ingenuidad del mensaje y tal. Pero lo cierto es que algo ocurrió después de eso y no sé todavía qué fue. Interesante. Un testimonio increíble, un testimonio impresionante. Imagínense vivir eso que vivió Daina. Imagínense ustedes, o sea, allá donde están. Imagínense que usted va en su casa y de repente ve un ser gigantesco que baja las escaleras. Imagínense que usted escucha un golpe en el garaje y que usted va a abrir la puerta y lo que ve son unos seres chiquiticos con una especie de duendes que tienen aparatos en las manos. Ese es otro caso y hay muchos más. Hay el famoso caso Sanfretta por allá en Italia, donde era un ser de 3 metros de altura al que un vigilante le disparó pero que siguió acechándolo durante meses. Hay un montón de historias de estos contactos, ¿no? De estos encuentros con estos seres. Pero Jorge, ¿qué podemos decir de Daina? Daina Chaviano es una escritora muy reconocida y muy exitosa de ciencia ficción. Ella es cubana, pero es ciudadana estadounidense, norteamericana, y vive hace muchos años allá, creo que desde el 91 o algo así. Mi encuentro con ella fue a través de la MUFON. Yo estaba haciendo una serie de entrevistas en Estados Unidos y parte de esas entrevistas fueron justamente en Miami, que fue donde yo la conocí. Ahí entrevisté a unos personajes increíbles, como decirte, yo recuerdo que ese día entrevisté a expertos de la NASA, a diferentes directivos de la MUFON. Y entre esas entrevistas vinieron varios latinoamericanos residentes en Estados Unidos a contarnos sus historias. La verdad que cuando yo escuché la historia de Daina me pareció increíble. O sea, ella ha tenido encuentros, ella narra encuentros del tercer tipo con diferentes tipos de seres
Y de alguna manera, yo no sé si ella, obviamente no es que escribió lo que experimentó, pero es muy interesante que ella en realidad haya terminado siendo una escritora de ciencia ficción, ¿no? O sea, ella de alguna manera tomó las experiencias que tuvo para poder capitalizarlas en su ficción. Me parece maravilloso, y creo que ella divide muy bien lo que es ficción de lo que le ha ocurrido y lo que ella al día de hoy investiga. En ese momento, esta entrevista fue hace 10 años, era parte de la MUFON. Yo desconozco si hoy sigue siendo parte de la MUFON, pero ha sido una investigadora activa, más allá de su rol destacadísimo en la literatura. Definitivamente un caso impresionante, un caso increíble, Jorge, y ha habido muchos más en América Latina, en Perú, por ejemplo. Son muchas personas de ese país, aquí tenemos varios podcasts con gente que dice haber visto cara a cara a estos seres, a estas criaturas, interactuar con estos seres. En Bolivia, en Guatemala, en El Salvador, en todas partes. Pero Jorge, usted ha estado caminando América Latina, usted ha estado viajando todo el tiempo de norte a sur. Yo creo que no hay país que usted no conozca. No creo que hay lugar de América Latina en el que Jorge Luis Zugdorf no haya estado investigando el fenómeno ovni. Y por eso quiero hacerle la siguiente pregunta. Jorge, ¿usted ha encontrado casos similares a los de Daina Chaviano? ¿Ha encontrado algún testigo que cuente algo parecido a estos encuentros del cuarto tipo? ¿O el caso de Chaviano es único? De esta novelista cubana, con muchos premios además, que trabaja en universidades en los Estados Unidos y que nos cuenta esto. ¿Ese caso es único? Tal vez es algo exótico, algo que puede estar sobre la mente de Daina, o hay más casos, o hay más eventos similares que usted haya recogido y que pueda nombrarnos a continuación, Jorge. Me ha tocado conocer a lo largo de todos estos años una enorme cantidad de gente que ha tenido contacto, o que dice haber tenido contacto, con seres de otros mundos. Algunos de ellos han tenido un cambio rotundo en su vida, algunos se han convertido en contactados, dando de manera más directa o más indirecta algunos mensajes. Otros se han recluido, otros no han querido hablar de ello de ninguna manera, o muchos han hablado fuera de micrófono y fuera de las cámaras, pero no cuentan las historias. Y algunos han utilizado esto en su vida, han escrito libros, han realizado elementos. Así como Daina, que se haya dedicado a escribir ciencia ficción, no lo sé. Uno siempre se pregunta cuando ve ciertas películas de ciencia ficción, o incluso todo el trabajo de Steven Spielberg, por ejemplo, uno se pregunta: ¿de dónde sacó tanta información? ¿Él tendrá algún tipo de contacto, o su guionista, o alguien alrededor de él, para poder escribir las formas de esa manera? No lo sé. O sea, son preguntas que me hago, ¿no? Porque hay mucha gente que parece volcar a historias, experiencias, pero por lo menos hasta el día de hoy no lo han dicho. Año 2023, en medio de un vuelo comercial en los Estados Unidos, una mujer dice que al lado de su puesto, que al lado de la silla en donde ella iba, hay un hombre que no es humano, que es un monstruo, que es una criatura, que es una entidad que no es de este mundo. El avión tuvo que parar, la gente tuvo que bajar, muchos consideran que esta mujer tiene problemas mentales, pero esto pone sobre la mesa la idea de que nos siguen visitando, de que todo el tiempo nos visitan. El video se hizo completamente viral. Tiene cientos de miles de reproducciones en todo el mundo, y hay historias de gente que todo el tiempo dice que ven personas no humanas, o
seres extraterrestres en lugares comunes, en lugares que usábamos todo el tiempo, en buses. Hay gente que me cuenta que va en el bus y de repente ve un hombre que tiene ojos de lagarto, o alguien que tiene una máscara y que cuando se la quita abajo se ve que su piel es azul. Hay muchas historias, tal vez usted ya las ha escuchado. Para mí muchas o la gran mayoría son leyendas urbanas. No se puede comprobar. Lo cierto es que sí hay muchos casos en los que la gente dice haber visto los tripulantes de los ovnis. Y es que si los ovnis están allí y están siendo manipulados, manejados, conducidos por seres que no son humanos, pues alguien debió haberlos visto alguna vez en la historia, por lo menos. No lo sé, no sé si sean reales. Yo nunca he visto ninguno, me encantaría ver un ovni. Tal vez usted sí lo ha visto. Ni siquiera he visto un ovni, ni siquiera he visto una esfera de luz que brilla entre la noche. Si usted ya lo vio, es un afortunado. Tampoco he visto un tripulante, menos. Esos casos son más extraños. Pero le quiero preguntar, Jorge, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué cree que son estos tripulantes? ¿De dónde provienen? ¿O usted por qué cree que aparecen mejor estos tripulantes? Qué pregunta, ¿no? ¿Quiénes pueden ser estos tripulantes? La primera y más honesta respuesta que tengo para darte es que no tengo ni idea. No sé quiénes pueden ser estos tripulantes. Sí creo que hay elementos, seres que nos están acompañando desde hace mucho tiempo, que primero fueron presentados como dioses, como creadores, como hermanos mayores. Con el tiempo se transformaron en ángeles, se transformaron en diferentes seres, que cada religión tiene sus propios seres que bajan y acompañan, y al día de hoy tenemos estas personas que se llaman contactados, que seguramente eran muy parecidos a los profetas del pasado. No sé qué son, no sé si son quienes nos crearon, si son quienes nos están investigando. No creo que sean viajeros incidentales, porque yo me imagino que si fuesen viajeros incidentales hubiesen llegado hasta nosotros con mucho más ruido, con mucho más presentación. Creo que de alguna manera tienen que ver y de alguna manera desde algún punto en algo nos están acompañando. Si es que están, qué sé yo, también existe la posibilidad que dentro de nuestro enorme egocentrismo nosotros creamos que hay alguien que nos está mirando porque nos creemos importantes y no toleramos pensar en el enorme vacío que sería estar solos como única raza inteligente, como entendemos la inteligencia, creación de filosofía, tecnología, etcétera. No nos vamos a poner a debatir con otros tipos de inteligencias que hay en el planeta, pero tal vez somos únicos y no lo podemos tolerar en muchos sentidos. Entonces hay muchas preguntas para hacerse sobre quiénes son, si es que están ahí. Si están ahí, yo me imagino que tienen que ver de alguna manera con nosotros, porque si no, no se entiende por qué están y no están, por qué aparecen y desaparecen, por qué los encontramos en puntos geográficos, en puntos históricos. Qué sé yo pienso en el ser humano. Cuando lleguemos a Marte, no hay vida en Marte, o creemos que no hay vida, pero quiero decir, cuando lleguemos a algún planeta con vida, no tengo dudas que en 10 minutos vamos a hacer que todo ese planeta sepa que llegamos ahí. Entonces esta actitud tan poco humana me llama la atención y me deja pensando. Bueno, llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Muchas gracias, Jorge Luis Zuckdorf, por estar aquí con nosotros. Usted tiene un excelente canal de YouTube y un podcast que se encuentra en todas partes, La Huella OVNI. Si alguno de ustedes quiere buscarlo, busquen a Jorge Luis Zuckdorf, un investigador serio, un investigador que no nos inventa cosas, que no tiene ningún negocio místico, como tienen muchas personas, que lo respeto, cada quien puede creer en lo que quiera, pero él es un documentalista serio de Argentina. Jorge Luis Zuckdorf, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente.
Gracias, Esteban, para mí es un placer enorme conversar, discutir, platicar contigo, hablar y contactarme con esta audiencia maravillosa. A mí me pueden seguir en mi podcast, que es La Huella OVNI. Los pueden encontrar en todos los reproductores de podcast. También lo pueden encontrar en YouTube poniendo La Huella OVNI o poniendo Jorge Luis Zuxdorf, que es un poquito más complicado. Y si quieren hablar conmigo pueden hacerlo en mi Instagram, que es @JorgeLuisSoficial, en mi Twitter, que es @JorgeLuisS_77, y también tengo un mail, que es las historias de George, las historias de George @gmail.com. Gracias y siempre a disposición. Bueno, hemos llegado al final de los audios de Cruz Escribiente, de este otro capítulo. Les voy a pedir un favor muy grande, de todo corazón, que por favor denle like ya mismo a este video, que lo compartan con sus amigos si les gustó, que lo comenten. Yo personalmente respondo casi todos los comentarios que dejan aquí abajo, que me digan desde dónde nos están escuchando. Así yo puedo planear, puedo diseñar nuevos podcasts. Todos estos los hago porque ustedes me piden. Hable, Esteban, de los encuentros del cuarto tipo. Aquí está este podcast de encuentros del cuarto tipo. Nos dicen también muchos de ustedes: yo quiero contar mi historia, yo he vivido algo increíble. Fácil, escríbame en mis redes sociales @cruzescribiente, y ahí mismo yo los contacto y pueden ustedes ser los protagonistas del próximo capítulo de los audios de Cruz Escribiente. Y al final quiero decirles algo, hacer una pequeña reflexión que tiene que ver un poco con el mundo de los ovnis. Y es que los objetos voladores no identificados existen y están ahí, como hemos dicho. Y los encuentros del tercero, segundo, cuarto tipo son tal vez una realidad. Lo que también es una realidad, y estoy en contra de eso, es el engaño. Es el engaño. A través de la historia hay un montón de gente que se ha inventado contactos falsos, y otra gente que se ha inventado piezas falsas de ovnis, y otra gente que se ha inventado autopsias de extraterrestres, autopsias falsas, como el caso Santillí. Todo esto le hace mucho daño a la investigación seria de estos fenómenos, y todo esto ha hecho que no se tome en serio el fenómeno ovni. Somos muchos los que nos acercamos a este tipo de casos, a este tipo de historias, buscando la verdad, sin inventarnos nada, sin buscar nada, incluso chocando con la gente que es muy seria, ¿no? La gente que es de alguna manera muy científica, que siempre va a estar allí diciendo que lo que hablamos son locuras. Y esto es porque mucha gente toma el fenómeno ovni a la ligera, y eso me parece mal porque nos hace daño a todos los investigadores. Y creo que en la vida uno tiene que ser honesto. Yo soy honesto todo el tiempo, yo no invento nada. Yo no puedo decir que hay vida después de la muerte, pero sí puedo decir que hay gente que ha tenido experiencias que se llaman SM y les creo. Yo no puedo decir que he visto un humanoide, pero le creo a Daina Chaviano, le creo. Y bueno, a usted también le creo. Y celebro que usted esté aquí escuchando este podcast, porque todos somos una gran familia que nos gusta el misterio, que tenemos la mente abierta, que no comemos entero. Y usted es una persona especial, como todos los seres humanos que hay en el mundo. Pero ¿saben qué? Usted es el cosmos, usted es el universo, usted es poder, usted es todo. Porque cuando usted, en medio de la noche estrellada, observa el universo, usted mismo es el cosmos que se ve a sí mismo. Usted es una parte viva del universo y usted merece lo mejor. Y yo le deseo lo mejor. Si usted tiene algún problema, tranquilo. Siempre se van a resolver. Por más grandes que sean los problemas, hay soluciones. Y a veces los problemas grandes tienen soluciones pequeñas. Espere, respire hondo. Vienen tiempos mejores o vienen tiempos peores, pero pasarán. Lo importante es el camino, no la meta. No sabemos cuándo nos van a sacar de este mundo, pero en este momento estamos vivos y usted se merece todo. Y usted se merece amor. Y yo por eso, aquí en medio de la noche frente a un micrófono, le digo a usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, lo quiero mucho.